¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos a la congresista de Fuerza Popular, Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lava-Jato, para que nos haga un balance de la Comisión Lava-Jato, que ha tenido un papel muy importante en develar la verdad que al final terminó con la renuncia del presidente Kuczynski. Asimismo, vamos a hacer un análisis político sobre la gestión que empieza el presidente Vizcarra. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está hoy día con nosotros la congresista Rosa María Bartra, de Fuerza Popular. Ella es presidenta de la Comisión Lava-Jato, a la cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias por estar acá, congresista. Gracias a usted, Ricardo, por la invitación. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una encuesta en La República, si no me equivoco, una encuesta de GFK, en la cual la opinión pública, los encuestados, consideraban que, creo que más del 50%, consideraba que es gracias a la comisión que se ha podido develar, ¿no es cierto?, toda la verdad sobre una serie de hechos que atañen al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y a un sector de su entorno. Y creo que 60% consideraba que la labor de la comisión había sido imparcial. Viniendo de un diario como La República, que evidentemente no es un diario pues afín a Fuerza Popular, ni es un diario que los quiere mucho a ustedes, ¿podría decirse que está usted satisfecha con esa respuesta de la opinión pública? Sí vi la encuesta a la cual usted se refiere, y más allá de lo que siempre nosotros solemos responder con respecto a las encuestas, que son las fotografías del momento y que reflejan lo que la población siente en determinado momento, sí, el trabajo que la comisión multipartidaria, que siempre hay que decirlo, porque en esta comisión hay un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, bueno, con la excepción de una que se salió aduciendo que había un trabajo parcializado y más bien de persecución al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Todas las demás fuerzas políticas están haciendo un trabajo denodado. Fíjese usted, Ricardo, sesionamos hasta 4 veces por semana y en sesiones que a veces nos toman más de 10 horas por cada sesión. La búsqueda de la verdad no nos ha puesto siempre en una situación muy cómoda. Hemos sido blanco de ataque permanente, pero sí hay que destacar que ha sido esta comisión investigadora del Parlamento de la República la que develó las relaciones del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski y las empresas del grupo Odebrecht, sobre todo en el periodo en el cual él debía haber tenido relación cero porque era funcionario público, que ha sido esta comisión la que ha impulsado las investigaciones que finalmente dieron cuenta del financiamiento durante la campaña por el no a la revocatoria de la señora Susana Villarán. Ahora el Ministerio Público, y saludamos que sea así, ha llamado a más de una decena de personajes que ya pasaron por la comisión el año pasado con nosotros. Entonces, digamos que hay una serie de hechos que esta comisión, con un esfuerzo muy grande, porque los recursos que como comisión investigadora no son, digamos, tan amplios como los que sí dispone el Ministerio Público, por ejemplo, se ha hecho con el único objetivo de cumplir con la misión que tienen las comisiones investigadoras del Congreso de la República, y que es que el Perú conozca la verdad sobre hechos de interés público. Esa es nuestra misión, y cuando presentemos el informe final, esperamos al vencimiento del plazo a fines de junio, podremos decirle al Parlamento
la misión que nos encomendaste está contenida en este documento. Muchos pidieron su renuncia porque decían que usted no era una persona imparcial. Bueno, al final la renuncia vino de Palacio y no del Palacio Legislativo precisamente, del Palacio de Gobierno me refiero. Pero muchos la criticaron porque usted, o la comisión más bien dicho, porque usted no es la comisión, sino es, como usted mismo ha dicho, es multipartidaria, decidió, por ejemplo, hacer público una serie de hechos. Por ejemplo, los instrumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera que se hicieron públicos un día antes de que la comisión vaya a Palacio a interrogar al jefe del Estado. Entonces, el jefe del Estado y los ministros y los congresistas que hasta ese momento lo apoyaban dijeron que eso era inaudito, que digamos no podía ser posible que se revelara esa información, que la información era tomada fuera de contexto y que eso denotaba, ¿no es cierto?, mala fe, mala leche de la comisión. Y evidentemente eso significaba que la comisión estaba parcializada. A la luz de los hechos, ¿cómo toma usted esas críticas? Y fue necesario que se hiciera público, porque primero se dijo que se había filtrado, pero nunca se filtró, porque se levantó el secreto, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entendí desde el primer momento. Pero, en fin, la prensa siempre anda, digamos, diciendo cosas que no son. Pero, ¿cómo ve usted esa situación? ¿Era necesario eso? Mire, Ricardo, acá hay varios momentos que nosotros hemos tenido como comisión y empiezan cuando... En el avance de la investigación, nosotros determinamos que la participación de Pedro Pablo Kuczynski en el proyecto de la carretera interoceánica en un primer momento y en el proyecto Olmos, a medida que avanzamos en la investigación de ese proyecto, había sido de decisiones importantísimas para que esos proyectos que aparentemente están manchados por corrupción pudieran avanzar. Entonces, en el mes de septiembre es que nosotros respetuosamente le enviamos una carta al entonces presidente de la República y le decimos, reciba a la comisión y para ello fije fecha, hora y lugar. Y empezó la novela de la persecución, que era un cuentazo, que la comisión era un circo, que no se iban a prestar para el maltrato, que no estaban obligados a responder y salieron constitucionalistas rentados a dar opiniones con respecto al supuesto blindaje que tenía el presidente de la República. Bueno, uno de esos constitucionalistas está ahora involucrado en la compra de votos de congresistas. No, los constitucionalistas de ese momento fueron García Toma y César Landa, que emitieron los informes argumentando el blindaje constitucional que supuestamente tenía el presidente de la República para asistir como testigo a una comisión. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y nosotros insistentemente, todos los meses, presidente, responda, presidente, fije fecha, hora y lugar. Bueno, en el mes de diciembre, él empieza a admitir públicamente sus relaciones negadas con el grupo Odebrecht. En la prensa comienza a lanzar como... a la comisión nos responde diciendo no he tenido ninguna relación laboral ni contractual con ninguna empresa vinculada al caso que usted investiga. Ninguna. O sea, nada. Ni nada. En diciembre, él admite en un programa de televisión... H2 Olmos. Que haber asesorado a H2 Olmos. Por esos mismos días, porque él admite eso un 9 de diciembre... El 13 de diciembre, y por supuesto, durante todo ese tiempo arreció la campaña de renuncia Bartra a la comisión, y renuncia, y es un maltrato que ha sido permanente y que sigue hasta el día de hoy. Me inventan relaciones laborales que jamás he tenido, me inventan delitos que jamás he cometido, hay injurias, en fin, no importa, no importa. El deber que tengo con mi país está primero. El 13 de diciembre, volviendo a la sucesión de hechos que se dieron, la empresa Odebrecht nos envía una relación, por supuesto, este envío es a requerimiento de la comisión,
que a la fecha, le voy a dar una cifra, hemos hecho un total de casi 1.500 solicitudes de información a diversas entidades. Una de esas o varias de esas al grupo Odebrecht. Nos responde dando cuenta de varios pagos hechos a la empresa unipersonal del presidente y a una empresa de su socio, Westfield Capital y First Capital, Inversiones Limitada. Y entonces, conociendo estos hechos y habiendo el presidente primero negado y luego admitido parcialmente, la comisión, de acuerdo al reglamento, decide hacer pública esta información. O más que hacer pública, decide primero levantarle la reserva y luego la decisión de los parlamentarios miembros de la comisión, del Frente Amplio, del APRA y las otras fuerzas políticas deciden hacerlo público. Y lo presentamos de manera transparente. Ojo, Ricardo, que para esto todas las sesiones de la comisión, que al momento vamos en 92 sesiones ya, son públicas, porque lo que queremos es que haya la mayor transparencia posible. Entonces se decide hacer público y esto despierta la indignación de la representación nacional y se plantea la primera moción de vacancia. Moción de vacancia que se debate el 21 de diciembre. El 21 de diciembre el presidente habla de falta de prolijidad, pero no admite relaciones y más bien empieza a argumentar el tema de la muralla china. Presidente, disculpe, congresista, hasta el último momento de su mandato no ha admitido nada. Hasta el último momento. No ha hecho ninguna autocrítica, no ha dicho, bueno, me equivoqué, lo siento. Para él es como que, y eso es lo que le quería preguntar, ¿no? Digamos, salgámonos un instante del tema específico de la comisión. ¿Qué cree usted, cómo interpreta usted esta negativa reiterada y contumaz del presidente de no ver lo que todo el mundo está viendo? Porque, digamos, si uno ve la prensa amiga del presidente, ¿no es cierto? Incluso esa prensa admitía que habían cosas raras, que habían cosas turbias. Incluso decían, que es algo, digamos, inmoral, lo que dicen estos amigos de la prensa, pero, en fin, decían, bueno, pues ya, el señor es corrupto, pero mejor que se quede él a que Galarreta se ponga la banda. Mejor que se quede él a que haya un golpe de Estado fujiaprista y que derroquen al fiscal de la Nación, que saquen a Eloy Espinosa del Tribunal Constitucional, en fin, porque va a ser esto una dictadura. Entonces, esa misma prensa que lo apoyaba decía que él efectivamente estaba en una grave situación moral. Entonces, para que sus propios aliados, que querían que se quede, para que Galarreta no se ponga la banda presidencial, según era lo que decían ellos, digan eso, el presidente pues de alguna manera debe ver la situación, pero nada, cero. ¿Cómo usted ve eso? Y se lo pregunto porque usted lo interrogó el día que fue la comisión a Palacio de Gobierno, ya que fueron los últimos días de su gobierno. ¿Cómo lo vio? ¿Realmente cuál era el talante? ¿Estaba conectado? ¿No estaba conectado? ¿Cómo lo vio? Y es que, Ricardo, permítame continuar con la sucesión de hechos porque la gente se olvida. Y entonces, de pronto hay la necesidad de hacer una recopilación de eventos para poder ponernos en contexto. En diciembre, cuando se debatía, o en los días previos al debate de la moción de vacancia, ¿qué decían los defensores? Decían, la señora Bartra, no la comisión. La señora Bartra salió con un papelito y con un papelito sin mayor fundamento quieren dar un golpe de Estado. Quieren sacar al presidente porque están ellos con sangre en el ojo, porque Fuerza Popular no perdona. Perdón, nosotros de manera absolutamente objetiva dábamos cuenta de hechos y de relaciones que estaban documentadas. Sin embargo, en esa ocasión él, ahora expresidente de la República, dijo, voy a recibir a la comisión. ¿La voy a recibir? Forzado por los hechos, en diciembre. Pero ya estaba a puertas el debate de una moción de vacancia, por lo tanto esa sesión no se dio.
Vino enero, febrero y nosotros permanentemente. Si usted ya dijo que nos va a recibir, por favor, ponga nueva fecha. Primero que hable Barata. Ahí vino lo de primero que hable Barata y de acuerdo a lo que diga Barata, yo responderé porque necesito ver que lo que diga el señor Barata es cierto. Habló el señor Barata y seguía, incluso después una negativa. Sin embargo, finalmente el presidente de la República, el expresidente de la República puso una fecha, 16 de marzo. Las notas de la Unidad de Inteligencia Financiera son remitidas a la Comisión el 14, es decir, 2 días antes y por la tarde. Tuvimos que sesionar el 15 de emergencia porque obviamente daba cuenta ya de toda una ruta que habría tenido el dinero desde las empresas del grupo Odebrecht hasta las empresas del presidente y sus cuentas personales y luego a una serie de empleados de distribución diversa. Era absolutamente necesario que los parlamentarios que íbamos a concurrir al día siguiente a Palacio de Gobierno para interrogar al presidente conociéramos. Era información absolutamente relevante. Entonces, nuevamente, siguiendo el procedimiento parlamentario, a solicitud de los congresistas, miembros de la comisión, se levantó la reserva. Y se tenía que levantar la reserva porque era un documento que tenía que ser analizado, discutido, de alguna forma puesto en alta relevancia para poder interrogar sobre eso. Porque ahí se da cuenta ya no solamente de las relaciones con Interoceánica Sur, sino con Interoceánica Norte, con Olmos en sus 2 etapas, tanto trasvase como irrigación, y se da cuenta hasta de relaciones con 11 empresas del grupo Odebrecht. Era importante. Se habló de filtración, se descalificó al informe, se dijo que estaba plagado de errores que luego la misma Unidad de Inteligencia Financiera, a través de Sergio Espinosa, le dio plena validez al informe. No, el presidente dijo que tenía que irse el jefe de la inteligencia. O sea, ya era una cosa... Entonces, la única ocasión en la que la comisión tuvo la oportunidad de reunirse con el expresidente de la República fue ese 16 de marzo. Se ha dicho muchas mentiras, como por ejemplo que el Congreso ha sido un Congreso obstruccionista. No es verdad. El hecho de ejercer control político y fiscalización es lo que garantiza que hay un equilibrio de poderes. En democracia funciona así. Los poderes son independientes, pero se autorregulan mutuamente. Bueno, el presidente dijo en su discurso final que le habían hecho la vida imposible. Sí. Eso fue lo que dijo. No hubo una sola admisión de la propia responsabilidad para no liderar nuestro país. Sin embargo, pienso que nos encontramos frente a un nuevo capítulo, que hay que mirarlo de manera positiva, que hay que enfrentarlo. Nuestro país necesita volver a creer en su clase política, pero para eso pues hay que darles lo que necesitan urgentemente. Para eso hay que transformar esa credibilidad en obras, en agua, en desagüe, en pistas, en mejor educación, en mejor atención de sus problemas de salud. Hay que hacer ese esfuerzo. Hay que conectar más con la población, hay que explicarles cuál es el rol de un parlamentario y hay que explicarles por qué es tan necesario el control, por qué es que este enemigo tan grande que es la corrupción y que nos ha hecho tantísimo daño, solamente puede crecer y desarrollarse ante la inacción de quienes deben ejercer el control. Y el primer control es el control parlamentario. Tienes a la Contraloría, tienes al Ministerio Público, tienes otros entes, sí. Pero el primer deber de control se encuentra precisamente en el Congreso de la República, cuando hablamos de política nacional, en los consejeros, cuando hablamos de política a nivel regional, o en los regidores, cuando hablamos de política a nivel municipal. Entonces, si estos actores no realizan su función y por el contrario se convierten en mesa de partes del Ejecutivo o en furgón de cola, entonces pues tenemos que la corrupción nos ataca de forma grave. Y creo que hay gente que literalmente muere porque la corrupción nos roba una atención hospitalaria, nos roba una cama, nos roba una escuela, nos roba una carretera. Y tenemos que hay miles de millones, Ricardo, no millones ni cientos, miles de millones que se han ido a los bolsillos de la corrupción. Nos han metido la mano al bolsillo y nos han robado quienes tenían el deber
de servirnos y quienes tenían el deber de garantizar un uso adecuado de los recursos. Pero repito, esto no significa vuelta de página, debe significar lección aprendida. Miremos hacia adelante, esperamos que el presidente Martín Vizcarra, con vocación descentralista, con vocación de alguien que además tiene experiencia de gobierno y como un demócrata, agarre las riendas del Perú y nos conduzca por la senda del crecimiento que tanto estamos esperando. Desde el Congreso va a tener todas las herramientas para poder trabajar por el Perú. Una pregunta final. El presidente del Congreso ha dicho, Luis Galarreta ha dicho, que la relación con el presidente Vizcarra va a ser la misma que con PPK. Obviamente esto ya comenzó a generar especulaciones y mala leche en los medios que evidentemente critican constantemente a Fuerza Popular. Porque claro, la relación con el expresidente Kuczynski terminó en la renuncia del presidente Kuczynski. Entonces, la pregunta es acá, Fuerza Popular, que es el partido mayoritario, ¿no es cierto?, con el cual el Ejecutivo tiene que tener necesariamente para gobernar buenas relaciones, estaría dispuesto a, junto con otras fuerzas políticas que sean convocadas, a ayudar al gobierno en el Ejecutivo? No es algo que nosotros hayamos considerado. Yo sé que una decisión política de este tipo tendría que pasar por un análisis en bancada, que es donde se toman las decisiones. Yo sé que la explicación que dan ustedes es, a nosotros el pueblo nos dio un mandato, ¿no? El mandato para el Ejecutivo lo ganó el Peruanos por el Cambio. Y bueno, y el mandato, digamos, para el Legislativo lo ganó Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular también aspiraba a ser gobierno, es decir, perdió por muy poco. Entonces, la pregunta es, en esta crisis total que se ha acontecido, que es una crisis además moral, el presidente Vizcarra no tiene partido, porque ni siquiera es de Peruanos por el Cambio. El presidente Vizcarra es una persona sola y evidentemente todos los peruanos de buena fe quieren que el presidente Vizcarra termine su mandato del 2021 con éxito. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacer políticamente para que la fuerza mayoritaria del Congreso y las demás fuerzas que se quieran sumar puedan ayudar al presidente de la mejor manera posible, ya no, digamos, a la parte legislativa, sino también a la parte ejecutiva, porque evidentemente es bien difícil encontrar ministros, en fin, una serie de cosas. El Ejecutivo es una tarea de titanes y el presidente Vizcarra no estaba pues preparado para ser presidente. Yo creo que el presidente Vizcarra, desde el momento en el que acepta ser parte de una plancha presidencial y ser primer vicepresidente, tenía que estar consciente de que eso podía ocurrir en cualquier momento, porque nadie es dueño del destino. Y por lo tanto, repito, él debe haber estado consciente de que eso le podía tocar. Yo creo que es momento, Ricardo, de trabajar por la reconstrucción nacional, de trabajar por la reconstrucción política, de trabajar por la reconstrucción moral de nuestro país, por el fortalecimiento de las instituciones, por el fortalecimiento de los partidos políticos, para que no nos volvamos a equivocar, que pasen por procesos de selección interna adecuados, el mejoramiento de los indicadores sociales. Tenemos más anemia, tenemos más desnutrición de la que teníamos antes. El desempleo ha crecido, la informalidad ha crecido. Y en esta tarea de reconstrucción en todos los ámbitos que acabo de señalar, todos tenemos que poner el hombro. Esta es una tarea para el Estado. Y el Estado somos todos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los ciudadanos, que tienen que comprender que todos somos parte de este inmenso barco que se llama Perú y que tenemos que ir con un buen capitán hacia la senda del crecimiento. Es tarea de todos avanzar en una dirección positiva. Creo que Vizcarra tiene una oportunidad magnífica para revalorar su origen provinciano y revalorar las condiciones que ya cité hace unos minutos y poder conducir al Perú en el Parlamento va a tener todo el apoyo necesario. Ojo, que ese apoyo necesario
es también un eficiente control político y una buena fiscalización, porque el ojo crítico ayuda muchísimo, ayuda a corregir. No todo tiene que ser malo, porque tú puedes detectar algo que se está haciendo mal y corregir sobre la marcha. Un solo ejemplo de que el Congreso no ha sido obstruccionista es que a la fecha la reconstrucción en el norte es un fracaso, pero el Parlamento le dio su ley en 24 horas. Así que con esa misma velocidad para ser expeditivos, con ese mismo espíritu de colaboración, el presidente Vizcarra va a tener en este Parlamento, y estoy segura, en todas las fuerzas políticas, el apoyo que se necesita. Queremos ver también a un Poder Judicial y a un Ministerio Público expeditivo, célere, independiente y también absolutamente imparcial. Y, por supuesto, un Ejecutivo que el presidente Vizcarra ha dicho que en 10 días, creo que ya nos quedan 7 a la fecha, él va a presentar a su gabinete de ministros. Dejemos que él tome la mejor decisión con respecto a quiénes va a honrar con las designaciones ministeriales. Que sea, como hemos dicho antes, un gabinete que combine lo técnico con lo político, un gabinete que parta en su designación por alguien que conozca la problemática de nuestro país y por lo tanto pueda plantear alternativas reales de solución. Congresista, ha sido un placer tenerla en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.